Entonces, el tema de hoy es el tema de lo que es Scrum. Y para eso, entonces, vamos a ejecutar aquí, para poder visualizar bien. Bien, ¿se ve bien? Bien, el tema de hoy es el tema de, como le había indicado, Scrum. Y para eso, entonces, lo que se busca a través de Scrum, para que lo vayan entendiendo, Scrum es un marco de trabajo. Y la presentación de hoy aborda estos 4 puntos. Definir qué es lo que es Scrum. Luego, ¿cierto? Definir también lo que es y responder cuáles son los roles, cuáles son los artefactos y entonces cuáles son las reuniones. Scrum es, ya habíamos hablado anteriormente de lo que es la administración de proyectos, la importancia que tiene el tema de la administración de proyectos desde el punto de vista, ¿cierto?, de la calidad. Bien, y había indicado también de que había ahí varias propuestas para lo que es la gerencia de proyectos y la dirección de proyectos. Entonces, una de ellas, ¿cierto?, es el PMBOK, que ya se comenzó la presentación. La segunda es Prince 2, que también es otro. Luego, ¿cierto?, Scrum. Scrum es un marco de trabajo que en el fondo como marco, ¿cierto?, da las directrices generales. No es una metodología, ¿listo? Hay un error cuando las personas hablan de que es una metodología, porque no te dice cómo debe de hacer todo el trabajo. Te dice de que tienes que hacer reunión. No te dice cómo las reuniones tienen que hacerse, en qué lugar deben de hacerse, a qué hora deben de realizarse, por ejemplo. No lo dice. ¿Listo? Entonces, es entonces un tema para uno poder entonces administrar bien, ¿cierto?, la dirección de proyecto. Es liviano, ¿cierto?, es dinámico, y eso es lo que le voy a contar, digamos, hoy, de qué se trata. Bien, entonces, voy a comenzar con el primer punto, ¿cierto?, de la agenda, que es lo que es Scrum, que voy a comenzar a abordar ahora. Bien, para más o menos darse una idea, toda propuesta maneja, ¿cierto?, un conjunto de términos. Y eso es lo que voy a comenzar a indicarle a ustedes. Y básicamente tenemos lo que ustedes llaman requerimiento. Aquí no se llaman requerimientos, aquí se llaman historias de usuario. El conjunto de historia de usuario, product backlog. ¿Qué es lo que propone a grandes rasgos? Esta es una visión porque después lo voy a ir detallando. Bien, a partir, ¿cierto?, del product backlog, ¿qué es lo que se van a hacer? Se van a hacer pequeñas iteraciones. Estas iteraciones reciben un nombre, ¿ya? El sprint, por ejemplo, backlog. ¿Qué es lo que se hace en sprint backlog? En esta iteración lo que se hace, se va a satisfacer un conjunto de usuarios previamente, conjunto, digamos, de historia de usuarios previamente seleccionada. ¿Okay? Y al cabo de 3 semanas o 4 semanas, entonces se generará, ¿cierto?, una revisión. Bien, la revisión está dada aquí. ¿Está? Después de la revisión, ¿qué es lo que se logra? Se logra hacer un sprint retroactivo. En el fondo, lo que se quiere es ver, ¿cierto?, cuáles son los aciertos y desaciertos. El tema es oportunidad, ¿cierto?, de mejorar. Está ahí, está aquí. Luego, entonces, se selecciona nuevamente, ¿cierto?, un conjunto de requerimientos. Luego se planifica, se hace la iteración que corresponde, se vuelve a hacer la revisión de aquello, de esto, junto con el cliente, y luego, ¿cierto?, nuevamente se ve los aciertos y desaciertos, es decir, estamos hablando de mejora continua. Luego, ¿cierto?, se recupera otra vez, se vuelve a seleccionar un conjunto de historias de usuario, se planifica, ¿cierto?, esas 3 semanas, es decir, yo puedo escoger 2, 3 historias de usuario, y eso tiene una implicación, y la implicación también es que se trabaja con base de datos, se hacen consultas, en fin.
Entonces, durante ese periodo se logra, ¿cierto? Y se vuelve a hacer una nueva iteración y entonces tenemos esto. Bueno, en estas iteraciones, diariamente, ¿cierto? Se van realizando reuniones de trabajo. Y básicamente, en eso es lo que consiste, ¿listo? Después de cada revisión, siempre se tiene un incremento, se selecciona, nuevamente, ¿cierto? Se trabaja, luego se genera, ¿cierto? Una revisión y se genera un incremento, y así lo hacemos de forma, ¿cierto? Iterativa e incremental. Al final de cada Sprint Review, se tiene, ¿cierto? Un incremento. Y luego, entonces, se toma y luego se consigue. Bien, eso es básicamente Scrum, ¿listo? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que es Scrum? Bien, Scrum, ¿cierto? Es un marco de trabajo para poder apoyar la gestión de proyectos, ¿cierto? Para poder apoyar la dirección de proyectos de forma ágil, de forma simple. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene Scrum? Dice, bueno, son pequeñas piezas. Bueno, yo ya le había indicado a ustedes, ¿cierto? De Scrum, en el fondo, estas pequeñas piezas están dadas primero por una selección de historias de usuario, que se realizan a través de incrementos. Esto es la iteración. Cada iteración va generando un incremento. Se dice que es, por ejemplo, es liviano, flexible, es decir, aquí tenemos, ¿cierto?, que la cantidad de elementos que se manejan, ¿cierto?, son pocos. Por eso también se habla, ¿cierto?, de que, pero además es robusto. ¿Por qué? ¿Por qué en sentido robusto? Porque claramente, primero, ¿cierto?, tienes claramente las historias de usuario, que son lo que usted llama requerimientos, pero aquí se llaman historias de usuario, insisto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces se hace una selección y una planificación, ¿cierto?, de aquellos historias de usuario. Luego, ¿cierto? Este es el periodo de tiempo donde se tiene que incrementar, ¿listo? Es robusto porque hay iteraciones que ya están previamente definidas, 3 semanas, ¿listo? Hay alcances internos que se deben de lograr para hacer una revisión. Y en este sentido, ¿cierto? Robusto porque vamos asegurando de que realmente lo que se tiene que entregar al usuario es lo que debe ser. Es aquí, ¿cierto?, donde se entrega al usuario las versiones, pero previamente, en estas semanas anteriores, que consisten en estas iteraciones internas, se tiene que generar el producto, ¿cierto?, y se debe controlar el producto de forma interna. Y eso te produce un incremento. Por eso se dice de que es robusto. Simple de entender, sí, porque la cantidad de elementos, la cantidad de iteraciones que se realizan son simples, ¿listo? No es complicado, no hay un tema de documentación, ¿ya? Tampoco, en ese sentido es simple. Transparente porque aquí en lo que llamamos de reuniones diarias, ya vamos a ver, todo el mundo informa a todo el mundo de lo que está haciendo. Eso es uno de los meetings, ¿cierto?, que le voy a presentar un poco más adelante, ¿listo? Flexible y adaptable se aplica a cualquier tipo de proyecto, ¿listo? Ahora, son proyectos, digamos así, cualquier tipo, en el sentido de carácter administrativo y cosas de ese tipo, ¿listo? Si estamos pensando en tomar esto y decir, ¿sabes que con esto vamos a construir un barco? Posiblemente no, no. Pero para estos otros tipos de proyectos que nosotros manejamos, muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí está copiado el tema de transparente nuevamente, pero en el fondo, ¿cierto? Todo el mundo queda informado. Entonces, esto es, digamos, Scrum, es un marco de trabajo. ¿Listo? Cuidado con hablar de metodología. No, no es metodología. Eso se lo aclaro, ¿cierto? Voy a hacer bastante énfasis porque es parte del conjunto de conceptos que se deben de emplear. ¿Listo? Cuando hablamos, ¿cierto?, de lo que tenemos aquí. Debe ser claro, ¿listo? De la misma forma, cuando uno va a la base de datos y dice, bueno, tengo el concepto de base de datos, tengo el concepto de gestor de base de datos, tengo el concepto de llave primaria, en fin, son propios, ¿cierto?, de esa área y de ese espacio, digamos, de trabajo. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que ocurre? De que como Profe, marco, disculpe. ¿sí?
Disculpe que lo interrumpa, me queda un poco confusa esa aclaración, no entiendo por qué no sería una metodología Scrum eh, y solo se tendría que quedar como un marco de trabajo de qué. Claro, podría ser un framework de otra metodología, pero ¿de qué metodología sería un framework? No entiendo. A ver, la metodología te dice qué es lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer en el tiempo que tienes que hacer y quién lo tiene que hacer, qué documentación se debe de emplear. Aquí no te dice eso. Scrum te dice, por ejemplo, que tú tienes que hacer reuniones diarias de 15 minutos. ¿Listo? Pero no te dice, por ejemplo, dónde tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo en un lugar que tenga estas características. ¿Cómo las personas tienen que participar? ¿Tienen que participar todos de pies? ¿Todos tienen que estar sentados, por ejemplo? Es parte de lo que se tiene que determinar. No te dice cómo tienes que documentar, por ejemplo, las historias de usuarios. Te da una estructura, pero después uno puede no concordar con lo que está ahí, por ejemplo. No te dice, por ejemplo, todos los sprints, por ejemplo, deben durar 3 semanas. Te da un margen, dice, ¿sabes qué? Lo puede acotar a 4 semanas, pero dependiendo de tu proyecto, dice, no me sirve, por ejemplo, 4 semanas, me sirve semana a semana, por ejemplo. Yo en particular, por ejemplo, hice una adaptación con un estudiante, nos reuníamos, por ejemplo, una vez a la semana, 1 hora, y eso era nuestra reunión, entre comillas, diaria, que se Sí, no transformó sé. en una reunión semanal, por ejemplo. ¿Listo? Creo que entiendo su punto. Lo que usted me está tratando de decir más o menos, sí, o sea, como en síntesis para poder continuar, creo que la agilidad de Scrum o lo que propone Scrum, ¿por qué sería un marco de trabajo? Porque tiene una transformación cultural, algo no Lo puedes, está ligado al proceso. claro, está orientado al proceso, pero tú lo puedes adaptar, por ejemplo, dependiendo de lo que tú quieras. ¿Listo? Pero están, digamos, las directrices. Está la directriz que tiene que haber, por ejemplo, reuniones diarias. Pero dependiendo del tipo de proyecto, digo, ¿sabes qué? No puedo. Por ejemplo, 1 hora diaria para poder aplicarlo a una tesis, no me sirve. Todos los días no me sirve, pero sí una vez a la semana me sirve, por ejemplo. Y bueno, después le puedo contar eso, por ejemplo, con respecto a ese tema de tesis. El resultado de eso, por ejemplo, fue el Comparte UCM. Ese es el resultado, por ejemplo, de la aplicación de Scrum. Pero después le puedo comentar un poco más acerca de eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, insisto, la metodología te dice cuál es el documento que se debe emplear, por ejemplo, cuáles son los artefactos, cómo tienes que hacer la validación de aquellos artefactos, cómo la metodología siempre te va a dar directrices para saber si realmente el artefacto que tú estás generando es lo que corresponde. Y si no es así, tiene que darte cierto las directrices para poder entonces retomar el proceso y entonces volver a producir o hacer las acciones pertinentes para que se pueda lograr, ¿cierto?, obtener el producto que estás buscando. Entonces, yo trabajo en un tema de una metodología y para el tema de modelamiento de procesos de negocio, y yo tengo que decirle cuáles son cada una de las actividades, tengo que decirle cuáles son las preguntas, por ejemplo, para entender un proceso, tengo que decirle, ¿sabe qué? Para poder usted identificar, por ejemplo, eh, entender mejor el proceso, usted debería, ¿cierto?, primero reunirse con el cliente y determinar el alcance del proyecto. Listo. Identifique, ¿cierto?, cuáles son las metas organizacionales que se tiene con respecto al proyecto. Esto va, tómelo, y aquí hay una plantilla para poder entonces plasmar lo que está ahí. Listo. Usted quiere entender después la parte de los roles que participan. Bien, entonces yo le digo, pregunte, ¿cierto?, cuáles son los roles externos al proceso, cuáles son los roles que participan en la frontera y cuáles son los roles que participan y son internos al proceso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, tú quieres hacer una solicitud, por ejemplo, de alguna constancia. Bien, la secretaria trabaja ahí, ¿listo?, atendiendo, ¿cierto?, en ese proceso. E internamente, ¿quiénes trabajan? Posiblemente pueden ser otros profesores, el director de escuela, que te produce la constancia y se la pasa a la secretaria y después la secretaria te lo pasa a ti, pero eso es transparente para ti. Pero hay roles que participan en la frontera, algunos son externos y otros
otros no. El externo puede que tal vez tú hagas un pedido, por ejemplo, a través de Internet, por ejemplo, algún supermercado, y entonces el agente externo al proceso son, por ejemplo, los distribuidores. La empresa lo que hace, el supermercado, contrata a cierto alguien interno y le dice, señor, necesito que usted lleve todas estas alimentaciones para estos diferentes lugares. Y ahí tú tienes un agente y un rol externo al proceso que participa en la entrega, digamos, de una propuesta de valor. Entonces, por ahí, digamos, va. Ese es un tema ya de metodología donde tú tienes claramente, ¿cierto?, definido y le dices qué es lo que hace, qué y cómo lo hace, en qué momento y dónde lo hace y cosas de ese tipo. Bien, entonces, les decía a usted ahora, este marco de trabajo tiene ciertos artefactos, los deliverables, o también traducido al español, los entregables, ¿listo? De la misma forma, yo voy y en la parte de base de datos, yo digo, bueno, estoy modelando, ¿y cuál es el artefacto? Bueno, el artefacto, ¿cierto?, es tu diagrama con las tablas y las relaciones. Bueno, el diagrama es, por ejemplo, es un artefacto. En ingeniería de software, artefacto, por ejemplo, la documentación con los requerimientos, por ejemplo, del usuario, lo que ustedes ya vieron anteriormente. Otro artefacto son diagramas, diferentes diagramas, por ejemplo, son artefactos. Los programas también, por ejemplo, son artefactos. El tema del plan de pruebas también es un artefacto porque es toda una documentación. Esto es la parte visible, digamos, de su proceso. Entonces, los artefactos. Tenemos aquí el Product Backlog. Product Backlog, Sprint Backlog, ¿listo? Y entonces lo que se llama el incremento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para que más o menos lo entiendan. Tenemos las historias de usuario, ¿listo? Las historias de usuario, insisto, es lo que usted ya conoce como requerimiento, pero aquí se llama historia de usuario. Aquí tenemos un proceso, ¿listo? Y luego aquí tenemos la salida del proceso. A esto es lo que yo me estaba refiriendo. Bien, veamos el primero, el Product Backlog. Entonces, el Product Backlog es una pila, ¿cierto?, de historias de usuario. Están dadas aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho más o menos para que ustedes entiendan? De que si bien es cierto, esto es una pila, estas pilas pueden corresponder a diferentes tipos de deseos. Entonces, solamente aquí para poder orientarlos, ¿listo? Se puede entender mejor esta. Entonces, hay algunas que están relacionadas, por ejemplo, con algunas historias de usuario, que están graficadas aquí, por ejemplo. Hay otras historias que están relacionadas con la parte, por ejemplo, de entrenamiento, están aquí. Habrán otra historia de usuario, por ejemplo, relacionada con los epics. Los epics, en el fondo, son historias de usuario genéricas que se pueden descomponer, ¿cierto?, mucho más. Es como decir, tengo un epic, ¿cierto?, relacionada con la parte de usuario. Sí, pero está bien. Como epic y como historia, está bien. Pero eso se puede desglosar en cuál, en crear, eliminar. Se puede hacer un CRUD, por ejemplo, a partir de un epic, ¿listo? Bien, entonces tenemos esto. Entonces, este es el Product Backlog, esta es la pila, ¿listo? La pila de historia, ¿listo? Y estas pilas de historia, insisto, pueden estar algunas relacionadas con diferentes asuntos, ¿listo? Y eso es lo que quiero aquí, ¿cierto?, ilustrar. ¿Qué más tenemos dentro de esa pila? Que, como vamos a ver, tenemos el Sprint Backlog. En el fondo, ¿qué es lo que es el Sprint Backlog? Entonces, es un subconjunto de historias que fueron seleccionados, ¿cierto?, del Product Backlog. Y estas, ¿cierto?, van a ser tratadas en un Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog, entonces, va a ser, entonces, una, digamos, iteración, que en el fondo después vamos a ver que se realiza a través del Sprint. Entonces, por ejemplo, el Sprint Backlog, se entiende, es un subconjunto de historias, ¿cierto?, del Product Backlog. Listo, hasta ahí tenemos. Que va a ser tratada en una iteración, ¿listo? Esa iteración tiene un nombre, un sprint, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace a través de diferentes, ¿cierto?, iteraciones? Se trata un conjunto, después se trata, ¿cierto?, al producto que se genera, ¿listo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a incorporar, ¿cierto?, con este otro, y así sucesivamente. Insisto aquí, es un subconjunto, ¿cierto?, de historia de usuario. Este es otro subconjunto, este es otro subconjunto. ¿Bien?
¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de lo que es el incremento. Y el incremento es ese subconjunto de historia. Entonces, tiene que generar finalmente, ¿cierto?, una primera versión del sistema. Vamos a suponer de que tomaste toda la historia del usuario relacionada con, dentro del contexto de una biblioteca, con los usuarios. Listo. Tomas eso y te genera una primera versión. Listo, profesor, tengo la primera parte del sistema, ya, que es entonces todo un club, ¿cierto?, relacionado con usuarios. Perfecto. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? De la pila que tienes ahí, vas a tomar otro subconjunto, este que está aquí. Y dice, muy bien, aquí ahora voy a abordar todo el tema de los materiales. Ah, perfecto, toda la historia relacionada con materiales de biblioteca. Ok, y con eso vas a lograr entonces producir otro incremento. Entonces, profesor, tengo una segunda versión. Y en esta versión ya el sistema lo que hace todo el tema de administración de usuario y además también todo el tema de administración de materiales. Perfecto. Luego nuevamente te vas a la historia, vas a tomar otro subconjunto, listo, que sería este que está aquí, y con ese subconjunto lo que vas a hacer es producir otro incremento, que sería, por ejemplo, todo el tema de préstamos. Entonces dirá después el profesor, bien, tengo otra versión y en esta versión ya tenemos, si está funcionando bien, la parte de lo que es administración de usuario, administrador de materiales y además ahora tenemos incorporado la parte de préstamos. Impecable. Bien, funciona bien. Va. Listo. Esos son, digamos, los conceptos, ¿cierto? Y los artefactos que se generan, ¿cierto? Son los elementos visibles dentro de esta propuesta. ¿Okay? Ahora, como propuesta, entonces también hay una serie de roles. ¿Listo? Ya vamos a ver de que los roles que se manejan son tres, propiamente tal, y que están relacionados con Scrum. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son esos tres roles? ¿Listo? Y eso lo voy a comenzar, digamos, a explicar cada uno de ellos. Son ahí, ¿cierto? El primero, el Product Owner, que en el fondo es el propietario del producto. Este rol lo que hace, ¿cierto?, es trabaja y es una interfase entre el equipo de trabajo y entonces el cliente y usuarios finales. Después está el Scrum Master. En el fondo, este es digamos, el líder, el facilitador, que está a cargo de cómo se llama, del propietario del producto, que sería el primero, ¿listo? Y además también está a cargo del equipo de trabajo, ¿listo? Bueno, entonces el equipo de trabajo es realmente, ¿cierto?, las personas que meten, ¿cierto?, la mano en la masa, hacen, ¿cierto?, que las cosas se logren. Es decir, estamos hablando, este equipo es el que selecciona, por ejemplo, la historia de usuario. Este equipo es el que produce, por ejemplo, el incremento que ya fue dado anteriormente, fue presentado anteriormente. ¿Listo? Entonces, si tú me preguntas, y yo te hago la prueba una pregunta, y te digo, verdadero y falso, por ejemplo, te digo, el Scrum Master es un rol, ¿cierto?, externo, por ejemplo, a Scrum. ¿Verdadero o falso? Entonces me dirá la respuesta correcta. Lo que sí también Scrum dice, bueno, sabemos que existen ciertos roles que nosotros vamos a emplear o con el cual vamos a trabajar y que son externos. Y aquí son algunos ejemplos, ¿eh? ¿Esto? Es decir, por ejemplo, alguna persona con alguna cierta especialidad, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema tributario. Bueno, dentro del equipo no tenemos un tributarista. Por lo tanto, ¿cierto?, se hace necesario poder contratar a ese especialista y es eso. ¿Ya? Es eso el STEAM, ¿cierto?, formado por especialistas. Después pueden ser tal vez propietarios de negocio, ¿sí?, interesados en el sistema, pero en realidad no son parte de los roles, ¿cierto?, que están asociados a Scrum. ¿Esto? Bien, ahora demos una mirada, ¿cierto?, a cada uno de estos. ¿Esto? Bien, primero, el propietario del producto. Aquí el primer tema, ¿cierto?, es la posición más importante
dentro del proyecto. Ahora, uno se pregunta por qué. Bueno, porque él tiene la responsabilidad de representar al equipo de trabajo de Scrum. Tiene la responsabilidad de ir conversar con el cliente y usuarios finales y entender todo lo que ellos quieren. Esto es lo que nosotros conocemos como un analista de sistema. Aquí se llama propietario, ¿cierto?, del producto. Y entonces es él que en el fondo le va a decir al equipo qué cosas se deben de hacer, cuáles son los resultados que se deben de obtener, en qué orden estos resultados deben ser obtenidos a través de los incrementos. ¿Qué otra cosa más? Como ya lo estoy diciendo en el segundo punto, ¿listo? Él entiende perfectamente, ¿cierto?, qué es lo que la gente de negocio desea con respecto al sistema. Él tiene aquí, tercer punto, ¿cierto?, tiene una clara visión de lo que se tiene que lograr. ¿Listo? Por lo tanto, eso lo tiene que hacer visible para el equipo de trabajo. Por lo tanto, como él tiene muy claro todo lo que se debe hacer, él debe de entonces también formar parte del equipo que llega el momento de hacer, ¿cierto?, el tema de la planificación, el Sprint Planification. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Seleccionar la historia de usuario. Por lo tanto, él participa en esto que está aquí. Dice, esta historia de usuario son importantes para el cliente inicialmente. Nuestro compromiso con el cliente de la biblioteca inicialmente, de aquí a 2 semanas, es entregar, ¿cierto?, todo lo que dice relación con administración de usuarios. Por lo tanto, todas las historias, ¿cierto?, relacionadas con usuarios, tenemos que abordarlas inicialmente. Después, el próximo sprint, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a pasar todas las historias de usuario relacionadas con la administración de los diferentes materiales de la biblioteca. ¿Listo? Y así, más o menos, digamos, va trabajando. Por lo tanto, y eso es lo que también está apuntando, ¿cierto? Al final, identifica el trabajo, ¿cierto?, para el equipo. ¿Listo? Por lo tanto, es él el que debe de escribir las historias de usuario. ¿Listo? Por lo tanto, habrá un formato, ¿cierto?, después para poder escribir las historias de usuario. Sí, sí la hay también. ¿Listo? ¿Qué más? Lo otro que es importante, dice que aprueba cada sprint. Bueno, cada sprint, como yo le había indicado anteriormente, tenemos esto. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un tema del sprint, que van a haber una serie de, digamos, de actividades. ¿Listo? Pero aquí se presenta al cliente, al usuario final. Pero para que esto se logre, ¿qué es lo que hace, ¿cierto?, el propietario del producto? Antes va verificando internamente, si de aquí a 3 semanas nosotros debemos entregar la primera versión. Por lo tanto, él internamente va a tener 2 reuniones seguramente, ¿listo? La primera semana y la segunda semana. Él tiene que verificar de que realmente nosotros le vamos a presentar un producto que realmente, ¿cierto?, esté funcional. Si no está funcional, simplemente no se presenta. Si hay por ejemplo, una historia de usuario que no está bien programada, simplemente esa historia de usuario no se presenta. Esa historia de usuario dice, ¿sabe qué? Esto debe quedar para el próximo, ¿cierto?, Sprint Backlog. Es decir, para la próxima selección de historia de usuario. Aquí, ¿cierto?, es importante. Aquí, en esta revisión, como vamos a ver un poco más adelante, aquí también puede participar el cliente. ¿Listo? Por lo tanto, él tiene que asegurarse de que el cliente y usuario final no vayan a perder tiempo. ¿Listo? Aquí es para mostrar que realmente, ¿cierto?, hicimos bien las cosas. Y vamos a mostrar solamente las cosas que están funcionando, insisto. Todas las historias de usuario correctamente implementadas están aquí. Aquellas que no la están van a formar parte, ¿cierto?, del próximo Sprint Backlog. ¿Listo? Bien, entonces, volviendo otra vez a esta diapositiva. Entonces,
él es el encargado, ¿cierto?, de la aprobación de cada uno de estos sprints, ¿cierto? Backlog. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos esto. Bien. Entonces, también, como había indicado, él lo que hace es administrar, ¿cierto?, el backlog, o el product backlog, ¿listo? Entonces, es él el que va a priorizar las historias de usuario, ¿listo? Bien, ¿qué más? Bueno, una persona que trabaje en este cargo, ¿listo? Más o menos, ¿cierto?, se requiere de 3 a 4 horas diarias, ¿listo? Eso es lo que recomienda este framework, ¿listo? No necesita estar todo el día ahí. Eso significa de que una persona que trabaje en este rol, cuya empresa tenga adoptado, ¿cierto?, Scrum como un marco para poder administrar proyectos, serviría muy bien para esta persona estar, por ejemplo, una mañana en un proyecto y la tarde estar en algún otro proyecto que también se maneja a través de Scrum, ¿listo? Entonces, eso es la parte, digamos, interesante. O puede que tal vez aquí las personas lo reduzcan y puedan decir, ¿sabe qué? Tal vez, dependiendo del tipo de proyecto, puede que tal vez esto lo necesito 3 horas en este otro proyecto, 3 horas, y en este que es más liviano y es más simple, lo necesito 2 horas. Con esto cumples, digamos, parte de tus 8 horas de trabajo. Ah, perfecto, bien. Entonces, eso es, digamos, el product, digamos, owner. ¿Alguna pregunta con respecto a este rol? No, profe. ¿No? Bien. Eh, Después, el Scrum Master es el segundo rol. Bien. ¿Cuál es el principal trabajo de este rol? Ya, es, en el fondo, ¿cierto?, facilitar las cosas, ¿listo? Remover una serie de obstáculos que se puedan presentar, ¿listo? Dentro de los obstáculos, por ejemplo, puede que tal vez este, este grupo tenga que trabajar con otro grupo y tal vez no haya una buena relación entre los grupos. Ya, tiene que intervenir y tendrá que conversar tal vez con el Scrum Master del otro grupo, por ejemplo, que tal vez el trabajo entre equipo no esté funcionando bien, él tiene que intervenir, ¿cierto?, para que realmente las cosas funcionen, ¿listo? Tiene que ser un facilitador, ¿listo? ¿Qué más le cuento? Bien, él tiene que asegurarse de que todo el mundo, ¿cierto?, siga los principios de Scrum, lo aplique, ¿listo? Ya vamos a ver de qué, bien, ya sabemos ya que se producen incrementos, se tiene que establecer, por ejemplo, el tema del Sprint Backlog, se tiene que hacer, ¿bien? Entonces, él vigila de que esto realmente, ¿cierto?, ocurra. Vamos a ver de que hay otros meetings, que son otras reuniones, y tiene que asegurarse de que realmente también, ¿cierto?, se cumplan. Bien, ¿qué más? Importante de que todo el mundo entienda el proceso, todo el mundo, ¿cierto?, se pueda adherir, digamos, al proceso. Va a hacer que, por ejemplo, todos los tipos de problemas que puedan surgir estén ahí a la vista de todos. Ya vamos a ver de que hay una reunión diaria, y en esa reunión diaria, ¿cierto?, se responden 3 preguntas. ¿Y cuál es la idea de esas 3 preguntas? Es que todo el mundo quede informado. Es decir, todo el mundo dice qué es lo que está haciendo, cuáles son los problemas que en este momento tiene, bueno, y qué es lo que piensa hacer. ¿Listo? Y con eso, todo el mundo debe estar informado. Pero ahí le voy a dar un poquito más de detalle un poco más adelante. Bien, ¿qué más? Lo otro, ¿cierto?, es que dentro de sus características personales tiene que de alguna manera influenciar a la gente, ¿cierto?, al logro de los resultados, ¿listo?, al logro de las metas que han sido, digamos, establecidas, ¿listo? Finalmente, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? No necesito una persona que esté full time, digamos, trabajando en un proyecto las 8 horas. No, puede participar eventualmente. Puede participar 2 horas, mirando y viendo qué es lo que está ocurriendo con el proyecto y cosas de ese tipo. Porque podría estar trabajando en otros proyectos dentro de la misma empresa, dentro de la misma fábrica de software. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Dice también de que no se necesita para ser Scrum Master tener un gran dominio técnico.
no lo necesitan, ¿listo? Tampoco tal vez haber trabajado, tal vez haber hecho algo similar, ¿ya? Pero sí, lo que te pide, ¿cierto?, es que de alguna manera tú puedas tener algunas habilidades que son importantes, ¿listo? Mire, y son habilidades blandas, fíjense. Y ahí hay algunas, ¿no? Es decir, la capacidad de poder usted tener, de poder comunicarse, por ejemplo, con las personas, ¿listo? Tanto habilidad, tanto escrita como oral, importante. Después, segundo, tener habilidades para resolver conflictos. En la universidad usted no lo prepara para resolver conflictos. Uno aprende, ¿listo? Pero bueno, hay cursos asociados solamente para el tema de resolución de conflictos. ¿Qué más? Bueno, tener esa capacidad para poder negociar, por ejemplo, habilidades para poder negociar, habilidades ciertas de diplomáticas. ¿Ah? Hay cosas que uno puede decir, ¿ah? Es muy diferente a decir está malo, a decir diplomáticamente, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vuelvas a ver, ¿cierto?, el trabajo porque pienso de que aquí hay una oportunidad de mejora. ¿Listo? Bien, bueno, lo otro que sea franco, esto para poder decir las cosas es importante, que tenga valor para poder abordar, por ejemplo, trabajos, ¿listo? Valor para poder conversar con su gente, porque debajo de él, insisto, tiene un potencial de personas con unas habilidades técnicas, pero con habilidades eh, blandas y personalidades que son a veces diferentes. Por lo tanto, ahí hay, ¿cierto?, hay elementos que tiene que aplicar muy bien. ¿Y cuáles? La habilidad de comunicación, la habilidad de conflicto, la de negociación y cosas de ese tipo. La capacidad para, como lo estaba indicando aquí, por ejemplo, para poder de alguna manera moderar. Bueno, esto se ve cuando la persona tiene que realizar reuniones, por ejemplo, diarias, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Claramente, ¿cierto? El moderador le va dando cierto autorización para que cada una de las personas vaya expresando. ¿Listo? Bien, lo otro que ya habíamos visto anteriormente y que habíamos discutido, ¿cierto? Es el tema de las habilidades de motivación, ¿eh? Habilidades motivacionales, ¿eh? En el fondo, ¿cierto? Yo tengo que lograr, ¿cierto?, que el equipo de trabajo eh, esté enfocado, esté centrado, ¿cierto?, en el logro del resultado. Tengo que lograr de que las personas puedan trabajar en equipo, se puedan ayudar a sí mismos, por ejemplo, ¿listo?, para el logro de los resultados, ¿listo? El otro, ¿cierto?, que dice que tiene que ser disciplinado para poder, obviamente, ¿cierto?, organizar aquel equipo de trabajo. Por último, ¿cierto?, la capacidad de poder reflexionar, ¿listo? Reflexionar qué es lo que está ocurriendo con él, por ejemplo, dentro del equipo de trabajo, con su gente, cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Okay? Ver cómo lo están haciendo, ¿cierto?, otras personas, pero de forma más objetiva, no un tema de, ¿sabes qué? Yo me llevo mal con esta persona y lo voy a juzgar con esa lupa, con ese ya preconcepto, ¿cierto? O prejuicio de que me llevo mal, por lo tanto tiene que irle mal, por ejemplo. ¿Eh? Mi decisión siempre es que va a estar mal. No, aquí no. Aquí la idea es separar las cosas. ¿No? Separar la parte emocional de la parte, digamos, de un juicio correcto. Bien, después está el tercer rol, ¿cierto? Es el equipo, el equipo que desarrolla, ¿listo? Entonces aquí, en el fondo lo que hace es tomar, ¿cierto?, estas historias y transformarlas, ¿cierto?, en un producto. Ese producto, ¿cierto?, son los diferentes incrementos que se van liberando, ¿cierto?, a través del proceso y a través del tiempo. ¿Okay? Este equipo de trabajo también forma parte, ¿cierto?, de las personas que hacen la selección, por ejemplo, de las historias de usuario. Estima la cantidad de trabajo que se va a necesitar, ¿cierto?, para cada uno de los sprints. Recuerde, sprint, ¿cierto?, es un periodo, ¿cierto?, de tiempo. ¿Listo? Sprint Backlog es un subconjunto de historias de usuario que están asociados a una iteración, es decir, a un sprint. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que hace el equipo de trabajo. Ahora, el otro tema que es importante también, entonces, es la parte de las reuniones. ¿Listo? Entonces,
Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Presentamos qué es lo que es Sprint, qué es lo que es Scrum. Después indicamos cuáles son, por ejemplo, los artefactos que se van, ¿cierto?, a liberar. Después indicamos cuáles son los roles que participan dentro de Scrum. Y ahora, ¿cierto?, vamos a ver las reuniones de trabajo. Bien, aquí hay 4 tipos de reuniones. Bien, el primero, ¿cierto?, es el tema de la planificación, ¿cierto?, de lo que es el sprint. Bien, aquí vamos a ver, dentro de esta planificación, ¿qué es lo que se hace entonces? Primero, ¿cierto?, es lo primero que se debe hacer antes de comenzar una iteración. Aquí vamos a seleccionar todas las historias de usuario que van a ser abordadas, ¿cierto?, dentro de un sprint, ¿ok? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar? Vamos a intentar establecer un acuerdo realmente de lo que se necesita y se puede hacer y puede hacer el equipo de trabajo. Bien, ¿qué otra cosa más? Con esta reunión, ¿cierto? Lo que se hace es también planificar qué es lo que se va a hacer en un sprint, porque yo puedo tener una historia de usuario que me dice de que como bibliotecario, por ejemplo, de la biblioteca, ¿cierto? Quiero, por ejemplo, realizar préstamos tal que entonces el sistema logre, ¿cierto?, guardar la información y yo entregue ciertos libros al usuario. ¿Listo? Bien, por lo tanto, esa pequeña historia tiene elementos técnicos. Es decir, tiene que trabajar con, por ejemplo, con una base de datos. Muy bien. ¿Tiene que trabajar con una tabla? No, tiene que trabajar con 3 tablas. Tiene que trabajar con la tabla, ¿cierto?, de usuario, tiene que trabajar con la tabla de materiales y con la tabla de préstamo. Hay 4 tablas que intervienen ahí. Y bueno, y como tenemos que pensar que hay un CRUD sobre esa historia de usuario, por lo tanto hay 4 historias de usuario que están asociadas. La pregunta es cuánto nos vamos a demorar, ¿cierto?, en realizar, por ejemplo, este conjunto de historias de usuario, que aparentemente inicialmente era una sola. Entonces, y ahí entonces uno va y va estableciendo entonces los plazos que se necesitan. En función de estas historias de usuario, dice, ¿sabes qué? Analizando, nosotros nos vamos a demorar 3 semanas en realizar este conjunto, ¿cierto?, de historia de usuario. Bien, entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Un acuerdo, ¿bien? Una salida, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es el acuerdo de este sprint planning? Bueno, es tener, ¿cierto?, un sprint backlog, es decir, acordamos este conjunto de historias de usuario. Y listo. Esa es la salida de esta reunión, ¿ok? Después tenemos otro tipo de reunión. ¿Listo? Bien, se recuerda que yo le estaba diciendo de que anteriormente el Scrum Master es una persona que de alguna manera, ¿cierto?, tiene que ser un facilitador, tiene que ver la forma de poder todo el mundo estar informado. Bien, esta es la forma, ¿cierto?, en que logra eso. En una reunión diaria, aquí es una reunión diaria, este segundo evento, este segundo meeting, ¿cierto?, que se tiene, ¿qué es lo que se quiere? Dice, ¿sabes qué? En 15 minutos, todo el mundo, ¿cierto?, todo el mundo que participa dice lo siguiente. El principio de Scrum establece de que yo le voy a ceder la palabra a la persona A, luego B, después C, D y así sucesivamente. La regla dice de que mientras A hable, nadie, ¿cierto?, o todo el mundo presta atención. No hay comentarios, simplemente es así. ¿Listo? Solamente vamos a escuchar. Luego de que terminemos todo esto, entonces sí, efectivamente, se da por terminar la reunión y podemos entonces conversar con las personas y cosas de ese tipo. Bien, cada persona que participa responde a estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que hice? ¿Listo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Pasado? ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son los problemas que en este momento, ¿cierto?, abordo? De esa forma, yo me voy enterando, ¿cierto?, de qué es lo que ha hecho A, B, C, D personas. Y de la misma forma, las personas se van a enterar de mí, ¿cierto?, qué es lo que hice, qué es lo que voy a hacer y cuáles son los problemas que tienen. Y una vez que terminemos la reunión, entonces podré yo conversar. Dice, ¿sabes qué? Mira,
recuerdo, he escuchado tu problema, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Yo te puedo ayudar en esa parte, tengo experiencia, perfecto. Y de la misma forma, alguien se puede acercar, mira, yo tengo experiencia en esta parte y te puedo ayudar un poco más en esa dificultad que tú tienes para poder avanzar. Perfecto, ok. En grandes empresas, señores, hay personas que simplemente son contratadas, ¿cierto? En India, son contratadas ¿para qué? Para poder resolver, por ejemplo, obstáculos que las personas tienen. O sea, hay simplemente programadores senior, que los equipos de trabajo, ¿cierto? Están haciendo lo suyo y de repente tengo un problema aquí, no consigo cómo se tiene que programar, tengo la duda. Y para el programador senior, mira, tienes que abordarlo de esta forma, tienes que hacerlo así, así, así. Problema resuelto, listo, va avanzando. Bueno, este es entonces, insisto, esta es la primera, esta es entonces la reunión diaria, es decir, esto, de acuerdo a lo que tenemos aquí mejor. Aquí hicimos la selección, ¿cierto?, de todas las historias de usuarios que vamos a abordar, ¿listo? Y esto tiene como salida, entonces, el Spring Backlog, ¿listo? Aquí tenemos entonces ese subconjunto de este que está aquí. Y luego entonces comenzamos a iterar. ¿Cuánto? Vamos a suponer que eran 3 semanas. Muy bien. Pero durante estas 3 semanas, diariamente, entonces vamos aplicando lo que yo le acabo de decir. Se van respondiendo las 3 preguntas. Bueno, en este periodo, ¿cierto? Entonces, el propietario, ¿cierto?, del producto, tiene que asegurarse de que realmente se está haciendo el producto que se quiere. Cosa que cuando ocurra esto, que es de lo próximo que vamos a ver, realmente se tenga el producto, ¿cierto?, que le vamos a presentar al cliente y al usuario. Aquí, ¿cierto?, el cliente y usuario no pueden venir a perder tiempo, porque si no se tienen las cosas, simplemente no se les cita. ¿Listo? Bien, esa es parte, ¿cierto?, del tema de los principios, ¿cierto?, que tiene Scrum. Entonces, tenemos el sprint, entonces el primero, ya, la selección, después el diario, y aquí tiene entonces después el review. Ahí está. Bien, entonces dice aquí que el propietario del producto lo que hace entonces inspecciona, ¿cierto?, a la salida del Product Backlog, es decir, de todos los ítems. Bien, para la primera semana, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, teníamos incorporado 15 historias de usuario. Muy bien, quiero asegurarme de que esas 15 están funcionando bien. Pero de las 15, en realidad, me interesa solamente las 5 últimas porque las 10 primeras ya las revisé las primeras 2 semanas. Entonces, quiero asegurarme de que realmente, a esta altura, ¿cierto?, estas últimas 5 están bien implementadas. Y luego, ¿cierto?, doy una mirada a lo anterior, si realmente la incorporación, ¿cierto?, de estas nuevas historias de usuario tiene algún impacto colateral negativo sobre las otras funcionalidades que ya había experimentado y que había aprobado. Bien, eso es, digamos, en parte de lo que tiene que hacer, ¿listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que uno podría decir también? El segundo punto, ¿quiénes participan? Bueno, todas las personas que están interesadas, digamos, en la salida de este Spring Backlog. Y esto puede ser, entonces, el equipo, obviamente, ¿cierto? Puede participar el Scrum Master, también lo puede hacer. Los clientes, por ejemplo, pueden hacerlo. Los usuarios finales pueden participar, ¿cierto? Ese es, digamos, preferentemente este equipo. No voy a traer gente de afuera. Eventualmente, si es necesario, sí. Por ejemplo, un especialista, ¿listo? Vamos a suponer que vamos a presentar una versión que está relacionada con un sistema de tributación. Bueno, necesito también posiblemente que participe el especialista. Bueno, se le invitará para esa reunión en particular, ¿listo? ¿Qué más? Bueno, en esto lo que se hace efectivamente es hacer la presentación, ¿cierto?, de aquellas cosas que fueron realmente, ¿cierto?, acordadas. Por lo tanto, aquí lo que se busca es ver y presentar al usuario de que realmente, ¿cierto?, se han logrado los acuerdos establecidos, ¿listo? Aquí formalmente nos vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Da por aceptado esta salida? No. La idea es poder mostrar de que realmente nosotros como empresa estamos funcionando. Si nosotros queremos mostrarle a la empresa que realmente también los planificados versus los ejecutados están de la mano, ¿listo?
Y eso es lo que se quiere. Ahora, si usted lo mira y empatiza con un empresario, si usted es el empresario y yo me comprometo de aquí a 3 meses a entregarle su punto de vista, su punto de venta de un supermercado, y yo le entregué a usted una planificación. Si yo cumplo con la planificación, ciertamente usted va a tener la seguridad de que yo le voy a cumplir con la entrega del producto. Y eso le da a usted tranquilidad. Eso es importante, ¿listo? Traspasar esa tranquilidad y esa seguridad al cliente de que realmente lo que él quiere, lo que él está pensando, se está logrando. Bien. Finalmente tenemos el tema de Sprint, que es la parte de retrospectiva. En el fondo, ¿cierto? Aquí es el tema de, es aquí donde Scrum dice, nosotros trabajamos con mejora continua, porque es aquí, ¿cierto? Donde nosotros realmente, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Damos oficialmente terminado un sprint, es decir, vuelvo atrás. Debería haberlo puesto aquí. Es aquí yo hice la reunión con mi cliente, ¿listo? Y aquí dice, bueno, si yo estoy aquí es porque este sprint, ¿listo? Review fue realizado, fue hecho. Por lo tanto, aquí ahora yo tengo que asegurarme, ¿cierto? De ver, ¿cierto? Y trabajar el tema de mejora continua. Es lo que yo le digo a ustedes, señores. Usted trabajó una primera versión. Revise cuáles fueron los aciertos y desaciertos que ocurrieron, porque es como mirarse al espejo, ¿listo? Y decir qué cosa buena o mala hice. Y en función de eso, decir, ok, no lo voy a volver a hacer más. Ok. Entonces aquí también el equipo de trabajo tiene esa posibilidad, ¿cierto? De mejorar, ¿listo? Bien, entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí? Es que en esta revisión participemos, ¿cierto? Todas las personas que realmente hemos trabajado en el proyecto. ¿Listo? ¿Qué más? Por eso se dice de que, bueno, no se invita, no hay invitado en esta parte. ¿Qué más? Bueno, aquí lo que se busca, ¿cierto? Es establecer si realmente, por ejemplo, nosotros nos comprometimos para la reunión, ¿cierto? De revisión, que lo iríamos a terminar en 3 semanas. La pregunta, ¿cierto? Medimos, ¿realmente terminamos en 3 semanas? No, terminamos en 4 semanas. Entonces, el tema de la pregunta es, ¿por qué terminamos en 4 semanas? ¿Qué cosa hubo, ¿cierto? Para que eso ocurriera. Entonces, habrá que determinar, ¿cierto? Cuáles fueron las causas. Y evitar que tal vez, si esas causas, ¿cierto? Son justificadas, no hay problema. Pero si no tienen justificación, entonces tenemos que ver la forma de poder mejorar eso. ¿Okay? Bien. ¿Qué otra cosa más? En esto que también queremos, justamente, y está indicado ahí, es hacer transparentes los problemas. ¿Listo? Permitir que la organización como un todo los pueda resolver. Entonces, puede que tal vez dentro de esta revisión nosotros podamos tener un tema de que problemas de programación, problemas de prueba pudieron haber, ¿cierto?, dentro de este trabajo. Ahora, otro elemento que es importante es simplemente un gráfico, y estos gráficos en el fondo lo que apuntan es que aquí están los días, estas son la cantidad de días, ¿cierto?, que nosotros tenemos, la cantidad de días, ¿cierto?, y el tiempo. Y estos son gráficos que nos permiten decir si estamos bien o mal dentro del trabajo. Entonces, si estamos muy arriba, seguramente lo que estamos haciendo, estamos gastando más tiempo del que teníamos previsto. Y si estamos debajo de la curva, lo que quiere decir de que el tiempo que nosotros hemos estimado está tal vez mal estimado. Se podría decir, ¿sabes qué? Planificamos que nos íbamos a demorar 3 días y en realidad nos demoramos 1 día. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que, esta es nuestra curva, ¿cierto? Y aquí tenemos de que cuando nuestro gráfico está por debajo, entonces significa de que realmente nosotros estamos terminando nuestro trabajo antes. Y eso puede significar que para algunas personas se tenga que añadir historias. Y ahí dice, no señor, no se pueden añadir historias de usuario. ¿Listo? Eso es un tema importante. Cuando uno hace la selección, toma y genera el sprint backlog y lo pasa, ¿cierto?, para un sprint,
se congelan las historias de usuario en ese periodo. No se pueden quitar y no se pueden agregar. ¿Ok? Bien, eso es básicamente, ¿cierto?, lo que es Scrum. Bueno, y hay certificaciones en este tema de Scrum. ¿Listo? Creo que yo tengo por ahí un estudiante mío que trabajó en una tesis. Lo mandaron a hacer un curso y bueno, y logró esta certificación. La debo tener dentro de la tesis que él presentó. Se la voy a mostrar para que ustedes vean el certificado y cosas de ese tipo, pero eso va a ser la próxima semana. Bien, señores, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? No, profesor. En grandes Bien. rasgos. Yo tengo una duda. Sí, Básicamente es por el contenido, porque, digamos, estamos en calidad de software y estamos viendo temas de gestión de proyectos, entonces no me calza mucho eso. lo que pasa es que cuando estamos hablando de calidad, nosotros estamos viendo, ¿cierto?, de que también tenemos que administrar la calidad. Tiene varias propuestas para poder administrar la calidad. Dice, voy a utilizar, por ejemplo, PMBOK. Y PMBOK, ¿cierto?, es un tema de administración de proyectos. Pero claro, es que por eso, de administración, no de control de calidad. Sí, sí, no, lo que pasa es que la calidad no es solamente un tema de generar código, sino es un tema también No, no, de no. administración. No me refiero a generar código, sino que más bien ver el tema de, por ejemplo, las ISO, ver los modelos estos de Macal, pero más en profundidad. Porque supone que eso es lo que sale también en el programa, que habla El- sobre, no sé, por la ISO 9126, la 14598, la 25000, ¿Ok? ese tipo de cosas. Eso También hay que considerar que no es el único, o sea, en otros ramos estamos utilizando también PMBOK y estamos como viendo más o menos lo mismo, los mismos contenidos, los mismos capítulos, entonces como que igual por eso surge la duda, si es que ya, es así, es así. debería pasarse lo ISO. Es así. Lo que pasa es que después viene un tema de la ISO. Por ejemplo, la 9126 ya fue abordada ya, por ejemplo, donde tenemos los conceptos, por ejemplo, de calidad, cómo yo evalúo el producto. Y ahí fueron dados, ¿cómo se llama el tema de la ISO? Por ejemplo, es una parte. ¿Listo? Después yo le presenté a ustedes solamente, ¿sabes qué? Le dije yo, de esta ISO a mí me interesa solamente el tema de los conceptos, porque hay una serie de conceptos, ¿listo? Pero yo solamente le ilustré porque es la base para poder después aplicar, por ejemplo, la ISO 9001, por ejemplo, 2015 o cualquier otra ISO, por ejemplo. Entonces hay conceptos que están. Ahora después, un poco más adelante, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la ISO, por ejemplo, que habla en relación, por ejemplo, con software específicamente. Y ahí hay todo un tema otra vez. Y nuevamente ahí se van a dar cuenta de que hay varias áreas que en el fondo lo que hace nuevamente es un tema de administración, que lo que hace toma los diferentes procesos asociados al desarrollo de software y lo ordena. ¿Ya? Algo así como lo que está haciendo, por ejemplo, está haciendo la parte de lo que es el PMBOK. Está tomando, ¿cierto?, una serie de conocimientos y lo está ordenando. Lo está ordenando, lo está ordenando, lo está ordenando, lo está ordenando. ¿Listo? Aquí, ¿cierto?, con el PMBOK, tú en el fondo dice, independiente del proyecto, tienes que aplicarlo. Ya. Después vamos a ver que la ISO dice, bueno, específicamente, ¿cierto?, para esta ISO en particular, ¿qué es lo que necesito? Por ejemplo, necesito de que todos estos son los proyectos, ¿cierto? Y todos estos son los procesos que se aplican a lo que es desarrollo. Y te lo ordenan, te lo ordenan. Es muy parecido a lo que está haciendo en este caso también el tema de PMBOK. Está aplicando organización organización de los procesos para poder ser aplicado, por ejemplo, a lo que es desarrollo de software. Por ejemplo, este es una propuesta ágil para poder llevar adelante el tema de lo que es la gestión de proyectos. ¿Listo? El PMBOK es otra, por ejemplo. El Prince2 es otra propuesta. Y todo apunta, ¿cierto?, a que esto contribuya, ¿cierto?, a la calidad del proyecto, ya sea software o no, está. ¿Listo? Está, Profesor, digamos, ¿puedo decir una cosa? Me espera un segundo, es que en su plan, el plan que usted colocó de semana a semana, aparece calidad versus velocidad de desarrollo, y usted
ahí Scrum, y es básicamente lo que estamos viendo hoy día, el tema de Scrum. Pero el problema que tengo con eso es que en cuanto yo me pongo a ver el programa de la malla del ramo, ¿Ya? no habla en ningún momento de Scrum. Scrum se habla en Ingeniería de Software 2. Y cuando voy al de Ingeniería de Software 2, aparece claramente en la bibliografía de que hay que pasar ese contenido de Scrum un poco más detallado, tal como lo hizo hoy día. Pero usted lo hizo en calidad de software. Y cuando yo voy a calidad de software y me meto a los libros, la bibliografía, me meto a los contenidos, Scrum se nombra una sola vez, es decir, hoy día no teníamos por qué pasar Scrum. Hoy día usted si quería pasar Scrum tenía que decir, Scrum es útil. Y tenía que empezar a hablar sobre lo que es calidad versus velocidad de desarrollo, que acá lo que aparece que es estándares, creatividad, modelos de calidad y madurez. Es decir, hoy día tuvimos una clase que correspondía a Ingeniería de Software 2, no a calidad. No, porque lo que pasa es lo siguiente. A ver, no es el tema de calidad. Lo que va a ocurrir después, por ejemplo, en Ingeniería Software 2, es que ahí se van a enseñar, por ejemplo, y recordar, ahí se va a enseñar el tema de cómo se escriben las historias de usuario. Aquí se recuerda, ¿cierto?, qué es lo que es Scrum, de que es una herramienta, ¿cierto?, de trabajo que te ayuda, ¿cierto?, a mejorar la calidad, ¿cierto?, de la producción, por ejemplo, de algún proyecto. ¿Listo? Entonces, cuando veamos nosotros, por ejemplo, el tema en Ingeniería Software 2, ahí se va a decir, ¿sabes qué? Las historias de usuarios se escriben de esta forma. Esta es la forma de escribir las historias de usuarios. De esta forma se tienen que hacer. Esta es una herramienta, ¿cierto?, que puedes utilizar para poder, por ejemplo, trabajar las historias de usuarios. Vamos a ver una herramienta ahí para poder abordar esos elementos que están. ¿Ok? Y ahí lo vamos a ver, digamos, brevemente, porque en el fondo, como es la parte de diseño, se supone de que los requerimientos ya están ya. Los requerimientos ya están dentro de lo que es, están listos para poder comenzar y a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, Scrum se puede ilustrar como, dice, muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el proyecto. ¿Y a cuáles son las historias de usuarios que ustedes tienen? Bueno, estas son las historias de usuarios que nosotros vamos a desarrollar. Bien, vamos a utilizar un framework, ¿cierto? Y digamos, vamos a dar, yo tengo determinados ciertos dositos, y en estos dositos ustedes tienen que ser capaz de poder, por ejemplo, identificar cuáles son las historias de usuarios con las cuales ustedes se van a comprometer para la primera versión. Y ahí yo les dije ya inmediatamente que van a tener que manejar, por ejemplo, toda la parte de los mantenedores que su sistema va a tener. Yo ya digamos, lo tengo fijado. Ahora usted tiene que tomar, ¿cierto?, y definir toda la historia de usuario y escribir toda la historia de usuario. Ahí hay un tema práctico de cómo se aplica, digamos, Scrum. Las iteraciones, bueno, aquí es práctico porque nosotros vamos a tener 2 sprints, que es la primera y segunda entrega. No tenemos más. Entre medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a haber algunos espacios para uno dar una mirada qué es lo que está haciendo. Y ahí voy a ocupar el papel, por ejemplo, de Scrum Master para ir viendo de que realmente, ¿cierto?, se cumple. Las reuniones diarias, nosotros no vamos a tener reuniones diarias. La reunión diaria puede que tal vez diga, ¿sabes qué? La próxima semana voy a mirar, ¿cierto? Y le voy a preguntar a los grupos cómo van. Y eso es por lo que nosotros tenemos, el tiempo que tenemos dentro de la asignatura para poder llevar adelante eso que está ahí. Entonces, cuando vean la parte de Scrum dentro de lo que es el tema de Ingeniería Software 2, es un tema aplicado ahí. Aquí simplemente, ¿cierto?, se está mostrando que lo que es, cómo funciona y cosas de ese tipo. ¿Listo? Se complementan en parte, ¿cierto?, estas 2 asignaturas, pero en Ingeniería Software es simplemente decir cómo se escribe la historia de usuario y cómo funciona el proceso. Y es lo que yo le acabo de decir a ustedes. Lo que sucede es que más que complementar la metodología con otro ramo, es el hecho de si vamos a alcanzar a ver todos los contenidos que aparecen en el plan de nuestro programa. Porque hasta ahora, como vamos, estamos, digamos, perdiendo básicamente 2 horas de cada semana para ver un libro que a lo mejor no vamos a aplicar directamente, como usted dice que vamos a ver más conceptos de Scrum en Ingeniería de Software 2,
no aplicar directamente el PMBOK en ingeniería de software 2. Entonces, podríamos en ese tiempo que incluso estamos, o sea, en el tiempo que estamos haciendo las presentaciones, ver los contenidos que realmente afectan a la calidad de software. Incluso hay libros que estaba viendo que están bastante buenos, por cierto. ¿Ya? ¿Cuáles? Que el primero que salía, que se llama Calidad en el desarrollo de software, de la editorial Alfa Omega, que explica básicamente, o sea, bueno, no lo puedo leer en un par de días, pero sí tiene contenidos que van acorde a lo que sale en el programa. Claro, pero no es eso, porque la idea es como, por ejemplo, cuando veamos parte de la ISO, igual, alternativa número 1, ¿cierto? Yo te puedo pasar el libro, y en el libro, ¿cierto? Está bien resumido. Pueden ser 4 hojas, 5 hojas. Pero si tú te vas a la norma tiene 25 hojas. Ah, obvio, no, sí, eso lo entiendo, pero me refiero a eso. Voy a lo mismo, que vamos a alcanzar a ver todo lo que aparece en el contenido del sílabo. Sí, vamos. Todos, Sí. Así que Eso es más ustedes... que nada... Y Disculpe. además, ojo, porque por ejemplo el tema de calidad tiene un enfoque, ¿cierto? Un poco más teórico, un poco más de sí, no, conocer, sí, por ejemplo, los yo lo modelos y entiendo. cosas de ese tipo. Por ejemplo, hay gente que con clase como esta, por ejemplo, más una lectura y todo, va y se va, por ejemplo, a certificar, por ejemplo. Se certifica, por ejemplo, en Scrum. ¿Entiendes? Profe, la duda Entonces, surge más que nada porque igual no es como que estemos particularmente molestos por la situación, sino que lo que pasa es que nos ha ocurrido ya, si no me sí, equivoco, 2 ramos, que los contenidos que pasamos no directamente se relacionan a lo que establece el sílabus, que es lo que básicamente lo que está acreditado por la carrera y lo que deberíamos estar pasando, ¿no? Es más que nada esa la inquietud que tenemos. sí, no, estamos bien, digamos. Estamos bien con este tema de cómo se llama, de siglo, porque nosotros, por ejemplo, ahora en calidad hicimos todo un tema, la introducción, por ejemplo, de concepto de calidad, por ejemplo, parte de lo que es la administración de proyectos, por ejemplo, y en forma paralela ustedes están leyendo, ¿cierto? Y presentando un tema, porque, a ver, insisto, el enfoque de calidad y producción tiene un enfoque más teórico, preparar a las personas para poder entonces entender mejor cuáles son las diferentes formas de poder y de asegurar la calidad, por ejemplo, de un proyecto. Entonces, va por ahí. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, que yo se lo presenté, le voy a pasar el capítulo que está en inglés para que ustedes ¿cómo se llama? Lo puedan leer, pero hay un libro completo sobre este tema. Pero básicamente esto es, digamos, lo condensado que te permite entender cómo lo aplicas a un proyecto. ¿Cuál es el espíritu, ¿cierto? de Scrum? De tal forma de que el día de mañana cuando vayas a una empresa y te digan que están empleando Scrum, entonces ya sabes ya de qué se trata. En Ingeniería de Software 2 lo que vas a hacer es decir, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir las historias de usuario. Y es eso, aprender a escribir la historia de usuario y tomar y seleccionar esta historia de usuario para poder llevarla adelante con lo que ustedes tienen ya en el marco teórico, ¿cierto? Dentro de la asignatura de calidad y producción, por ejemplo. Es eso. No, estamos bien para poder abordar lo nuestro. Así que tranquilo. Bien, tengo que hacer la pausa porque voy a dejar grabando esto. Aquí voy a detener.